Hola, soy Luciana Musacchio. Hola, soy María Luz Maistegui. Hola, soy María Dolores Bertarelli y vamos a leer un capítulo escrito por Marina Tutor y Adriana Barrionuevo para el libro Maestras Argentinas. Jardineras cordobesas. Volver a nombrar la rebelión de los pintorcitos, la experiencia de maestras guerreras. Este escrito es un ejercicio de reflexión en el sentido más literal del término, es decir, una vuelta intencional hacia atrás, una curvatura que nos desvía hacia otro lugar, un quiebre en el cotidiano para detenernos en la memoria de lo extraordinario. La rebelión de los pintorcitos es el nombre con el que se reconoció la lucha que maestras cordobesas sostuvieron para impedir el cierre de las salitas de cuatro, allá por los 90, período de políticas neoliberales en que primó el recorte presupuestario en educación. La escena nos muestra a dos jardines de gestión pública, el arzobispo castellano y el bandera argentina, y 13 profesoras: María Luz Maistegui, Elder Poceto, María Dolores Bertarelli, Marcela Cáceres, Cristina Arias, Lucía Flores, Graciela de Rutur, Ana Gualdoni, María Esther Ramallo, Alejandra Arias, Nora Luna, Claudia González y Marina. Un ramillete de flores, heterogéneo y variopinto, si de jardines hablamos. Las que le decían señor o señora hasta al sol y a la luna, flamantes universitarias que cuestionaban todo, gremialistas y militantes, expertas en frisos de goma eva o las reinas de la tijera de picos, enlazadas todas en el deseo de promover y afianzar la democracia social y escolar, aun cuando implicara el valor de la resistencia y la desobediencia. A más de 20 años queremos incorporar un nuevo mote, el de guerreras pedagógicas democráticas, a sabiendas de que en el decir no hay ingenuidad, con el propósito de explorar significados latentes, con la convicción de que la conceptualización aporta lucidez y con la esperanza de visualizar y valorar las tantas otras experiencias de lucha que se llevan a cabo en la repetición del día a día escolar. La toma de los jardines como resistencia. Corría el mes de febrero del año 1996, cuando el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba dio la orden de cierre de las salas de niños y niñas de 3 y 4 años de las escuelas públicas de toda la provincia. Las señoritas de jardín, como suele denominarse a las maestras del nivel inicial, comenzamos a organizarnos y nos movilizamos para contrarrestar la resolución gubernamental. Llevamos a cabo distintas acciones, tales como reuniones y asambleas en las escuelas, que se amplificaron incluyendo a otros actores de la comunidad educativa y a otras instituciones, como la universidad y el gremio docente. Esto convocó a la adhesión de numerosos jardines que estaban dispuestos a sostener la resistencia a la injusta medida.
La orden de cierre fue transmitida de manera oral, a través de las inspectoras de zona, sin mediar ningún instrumento legal escrito. Recién en octubre de 1996 se elaboró una resolución estableciendo que al año siguiente no podrían inscribirse niños y niñas en las salas de 4 años. La falta de un instrumento legal que dictaminara el cierre abrió la posibilidad de iniciar alguna acción de protesta y fue así que con las madres de la comunidad decidimos realizar una toma de los jardines, Arzobispo Castellano y bandera argentina, hasta tanto el Ministerio de Educación diera una respuesta a nuestra exigencia de que se dejara sin efecto la medida. En ese momento, hacer una toma era una decisión osada, y efectivizarla fue posible por la fortaleza que íbamos construyendo a partir de las deliberaciones y reflexiones de las docentes junto a la comunidad sobre la importancia fundamental e irreemplazable de estas primeras experiencias educativas para las niñas y los niños. Luego de mucho caminar, de encontrarnos, de darnos coraje entre todos y todas, la adhesión de más jardines dispuestos a sostener la resistencia se intensificó y derivó en que 18 jardines de la ciudad de Córdoba fueron tomados por sus comunidades. Esta etapa nos encontró a las maestras jardineras cordobesas comprometidas con la lucha por sostener el nivel inicial, reivindicando su función pedagógico-política dentro del sistema educativo. Ya un año antes de la orden de cierre de las salas, veíamos con preocupación la permanencia del nivel inicial en el sistema educativo, por las medidas que desde el gobierno provincial se estaban tomando. Por ley, solo era obligatoria la sala de 5 años. Se habían comenzado a realizar experiencias piloto de unificación de jardines con escuelas primarias, dejando un solo directivo para los 2 niveles. Se había suprimido la inspección regional del nivel y se intentaba la anulación de los cargos de inspectoras zonales. Muchas docentes de distintos jardines participábamos activamente en encuentros con las comunidades, en el gremio, escribiendo artículos para revistas educativas, organizando marchas y otras acciones que nos permitían dar a conocer a la sociedad lo que estaba sucediendo en el nivel inicial, con la intención de evitar lo que nosotras vislumbrábamos como su posible eliminación. Era fundamental entonces la defensa de su identidad. En el marco de estas luchas, una acción importante fue la denuncia ante la legislatura provincial de lo que estaba pasando y que culminaría con el cierre de las salas. A partir de esta denuncia, logramos que la Cámara de Diputados se expidiera y elevara una resolución en la que se solicitaba que el Poder Ejecutivo deje sin efecto la decisión del Ministerio de Educación de cerrar todas las salas del nivel inicial para niños de 3 y 4 años. Resolución 3442/D/96. Sin embargo, tal solicitud no hizo mella en la orden de cierre por parte del Poder Ejecutivo. El tiempo de la toma, que implicaba estar las 24 horas del día en la escuela, fue de mucho trabajo para las familias del Jardín Arzobispo Castellano, quienes, al calor de los debates y discusiones, arreglaban, pintaban y reparaban el jardín. Mientras tanto, las docentes continuábamos con acciones colectivas, difundiendo en los medios de comunicación nuestros planteos y asistiendo a audiencias con las autoridades del Ministerio de Educación en las que cuestionábamos abiertamente
aquello que pretendían imponernos en una franca actitud de indocilidad colectiva. Inicio de clases, un desafío a la orden de cierre. Las tensiones no flexibilizaron la postura gubernamental y la toma finalmente se levantó, pese a no obtener los resultados esperados con la medida de fuerza, y el conflicto finalizó con el efectivo cierre de las salas para los más pequeños del nivel. Sin embargo, algunas maestras, las menos, aunque tal vez las más obstinadas y audaces, tomamos en la ciudad de Córdoba la decisión de mantener las salas abiertas durante todo el año lectivo, desafiando de este modo la orden indeclinable. Lamentablemente, en esta decisión no nos acompañaron el resto de los jardines, los cuales terminaron levantando la toma y cerrando sus salas. El acto de inicio y todo el trabajo durante ese año en que decidimos abrir las salas de 4 años fue conmovedor, porque unas y otros nos dábamos coraje para sostener la resistencia. Los primeros días, mientras nosotros dábamos clase, las madres se organizaban por turno en la puerta del jardín. Ellas hacían guardia porque temían que alguien irrumpiera y sacara a los niños y niñas de las salas de 4 para hacerles cumplir las órdenes a esos pequeños y pequeñas desobedientes que osaban seguir asistiendo a la escuela pública. Nos sostenía la absoluta convicción de que estábamos haciendo lo que le daba sentido profundo a nuestra tarea, hacer efectivo el derecho a la educación de niños y niñas en condiciones de más igualdad y justicia. Mientras sosteníamos la apertura de las salas en los jardines Arzobispo Castellano y Bandera Argentina, desafiando la orden del gobierno, tomamos la decisión de elaborar un proyecto político-pedagógico que fundamentara por qué eran necesarias, imprescindibles, estas salas en el nivel inicial. Nuestro lema era protesta con propuesta. Esta se constituyó en una experiencia transformadora para todas nosotras, porque el jardín se fue conformando como un espacio político de reflexión y de acción. Ese hacer y pensar nos permitía nombrar, comprender, simbolizar lo que estaba pasando, lo que estábamos haciendo, teniendo claro que en el horizonte estaba el convencimiento de que la educación inicial es una oportunidad, una posibilidad de contribuir a la igualdad de oportunidades. Una vez que terminamos el proyecto al que denominamos las salas de niños de 4 años, un eslabón fundamental en la educación inicial, lo presentamos en el Ministerio de Educación de la provincia, junto a los avales de distintas organizaciones e instituciones. La Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Córdoba, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, CETERA, la Asociación de Educadores de Nivel Inicial, entre otras. Obtuvimos una valoración altamente positiva por parte de personal del Ministerio de Educación, que recibió y analizó dicho proyecto. Quedó así evidenciada nuestra igualdad frente a las autoridades para expresar con fundamentos la importancia de la educación en los primeros años. Esto resultaba realmente paradójico, ya que los mismos que cerraban las salas reconocían lo valiosas y necesarias que eran. Esta experiencia dio origen a la conformación de un espacio al que hoy denominamos Colectivo de Educación Inicial, organización de la que participamos
docentes, directoras, profesoras, que se va gestando de manera abierta y participativa, en diálogo con otros actores e instituciones. Se sostiene en una concepción de práctica docente que amplía la de práctica de la enseñanza, que generalmente se desarrolla entre los muros del aula, inscribiéndose en la complejidad de los procesos institucionales y socio-histórico-políticos. Esta experiencia colectiva nos lleva a otra manera de subjetivación en la que, a partir de la reflexión de las políticas públicas para la educación inicial, expresamos nuestros disensos, desarrollando así prácticas que confirman y afirman nuestra igualdad en la necesaria participación democrática. Nuestras maestras guerreras, pedagógicas, democráticas. Las acciones de resistencia, inusuales en este tramo del sistema educativo en su momento, fueron bautizadas por un periódico local como la Rebelión de los Pintorcitos, un nombre que, sin dudas, recalca la insumisión de las otrora maestras. A más de 20 años de aquella gesta, celebramos que se le diera el nombre de rebelión y otorgamos nuestra confirmación rebautizándola con el título de Guerreras Pedagógicas Democráticas, una frase conceptual que inventan Maslén y Simons en un texto titulado Subjetivación gubernamental, política y pedagógica, Foucault con Rancière. Con ella buscan aludir a una forma de hacer política en las escuelas que se precian de ser democráticas. Nos detenemos en los componentes semánticos de la frase referida para dar cuenta del nombre elegido para nuestras maestras, con la intención de que pueda replicarse para apodar las tantas luchas de otras. Guerreras. Retomamos la referencia a Foucault que hacen los autores belgas y la profundizamos diciendo que la experiencia abre camino para buscar y seguir interpelaciones que nos mueven del lugar donde estamos instalados. En este sentido, la experiencia conlleva una actitud crítica y resquebraja algún aspecto de nuestra subjetividad para alojar la disidencia y la resistencia. De esta dislocación puede surgir la pregunta de cómo queremos ser gobernados y de los modos que priman en las relaciones de poder instaladas en las instituciones donde trabajamos. Si el poder se extiende por los más imperceptibles capilares de la sociedad, es en esos microcanales que también se puede resistir, enfrentar y recrear en la proposición de otros modos de plantear las relaciones existentes y de hacerlo conjuntamente. El mismo Foucault advierte que la actitud crítica reenvía a las luchas colectivas de rechazo a tal o cual gobierno y comienza a indagar las formas de indocilidad en las que se destaca el coraje de quien le habla al poder, pese a los riesgos que conlleva la actitud crítica. Democráticas. Entonces, si la disidencia puede ser parte de la lucha democrática, pues no se trata de que pensemos o hagamos lo mismo. ¿En qué consiste la igualdad? La respuesta viene de Rancière. La emancipación es la confirmación de la igualdad de cualquier ser hablante a otro ser hablante, o sea, en la capacidad o en el empoderamiento básicamente para hablar.
Aunque estemos estableciendo un desacuerdo, afirmamos al mismo tiempo la igualdad de capacidades en la medida en que se ejerce el poder para ver, hacer, atender, decir. La gestión de lo común no es monopolio de nadie y es fundamental afirmar cada vez las capacidades de cualquiera para intervenir en su entorno. Pedagógicas. Maslany y Simons postulan a la escuela como un lugar para emancipar las inteligencias. La fuerza de este planteo está en la afirmación de subjetividades pedagógicas, es decir, en la vinculación que se puede generar entre maestro-estudiante, aun cuando existe la diferencia de títulos o posiciones. Lo que iguala, como señala Jacques Rancière en su libro El maestro ignorante, es la incertidumbre del maestro y del aprendiz ante lo que va a pasar, acerca de cómo se hacen las cosas y de los resultados que se pueden lograr o malograr. Rancière, 2003. Al mismo tiempo, la sintonía en el disenso que resquebraja la seguridad de lo que vendrá porque se ha desviado de la normalización, aúna los cuerpos y las palabras, haciendo posible la democracia en la escuela. Volvimos a aquel acontecimiento con el convencimiento de que restaba algo por decir, reconocer, hacer. Nos moviliza trasladarlo a nuestra actualidad para tenerlo a mano cada vez que se sostiene el deseo de promover y afianzar la democracia social y escolar, aun cuando implique el valor de la resistencia y la desobediencia. Se trata de leer y escribir para desmontar y otra vez armar las combinaciones y acoplamientos de las piezas que alguna vez montaron una singular artillería en defensa de la democracia y sostuvieron una prolongada disidencia, abriendo paso a la propia biografía y al quehacer colectivo del día a día. Este capítulo fue escrito por Adriana Barrionuevo y Marina Tutor. Adriana Barrionuevo es doctora en Filosofía de la Universidad Nacional de Córdoba, profesora e investigadora de la Facultad de Filosofía y Humanidades de esa universidad y docente en la Cátedra de Pedagogía y en el seminario Escuela y Construcción de la Subjetividad. Es también profesora de Filosofía y Ética y Construcción de la Ciudadanía en el Instituto de Educación Superior Carlos Leguizamón. Marina Tutor es profesora en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Córdoba, profesora en Educación Preescolar y directora del Jardín de Infantes General Martín Güemes de la ciudad de Córdoba. Es también profesora en los institutos de formación docente Dr. Garzón Agulla y Carlos Leguizamón, e integra el equipo de la Ludoteca Biblioteca Saludarte que funciona en el Centro de Salud de Barrio Maldonado, Córdoba. Forma parte del colectivo de Educación Inicial de Córdoba. Esperamos que hayan disfrutado de la lectura. Yo soy María Dolores Bertarelli, docente de nivel inicial y profesora en Ciencias de la Educación. Ya estoy jubilada desde hace unos cuantos años
Trabajé durante casi 30 años en jardines de infantes públicos de la ciudad y provincia de Córdoba y también en el Instituto de Formación Docente Alejandro Carpo. Cofundadora del colectivo de educación inicial, aún continúo participando en el mismo. Yo soy María Luz Maistegui, profesora de educación inicial, y estuve en el Jardín de Infantes Bandera Argentina cuando fue la lucha por el cierre de las salas de 4 años en la provincia de Córdoba. Posteriormente a esa lucha me recibí de la carrera de Ciencias de la Educación, ejercí como docente de nivel terciario, fui delegada gremial y directora del Jardín de Infantes Bandera Argentina. Actualmente estoy jubilada y formo parte del colectivo de educación inicial de Córdoba. Yo soy Luciana Musacchio, integrante del colectivo de educación inicial de Córdoba. Maestras Argentinas, entre mandatos y transgresiones, reúne en un centenar de capítulos las trayectorias de maestras de todo el territorio nacional y de todas las épocas. El ámbito educativo pone en tensión los mandatos establecidos y las motivaciones propias de cada educadora, lo que confiere un particular dinamismo y riqueza a estas historias de vida. Algunas maestras fueron obedientes reproductoras del mandato estatal, otras eligieron rumbos críticos, problematizaron la tarea docente, abrevaron en teorías renovadoras, bregaron por la inclusión, desarrollaron experiencias de educación no formal, cargaron sobre sus espaldas las escuelas rurales, eligieron alfabetizar en villas y en contextos de encierro, o fueron pioneras en la educación para personas con discapacidad. Muchas rechazaron el modelo patriarcal que las limitaba al hogar y el aula, ocupando nuevos espacios en el periodismo, la literatura, el arte, la universidad, el parlamento y otros. Están presentes también las maestras que lucharon por la educación pública, común, laica y gratuita, y aquellas que, asumiendo su condición de trabajadoras, impulsaron la organización sindical. Asimismo, las que soñaron con una sociedad más justa y se transformaron en militantes socialistas, anarquistas, comunistas, peronistas o radicales, así como en feministas, ecologistas y defensoras de los derechos humanos. Ya en el siglo XXI llegan por primera vez a las aulas maestras de los pueblos originarios y disidencias sexuales. Todas estas historias van tejiendo la trama de una historia desde abajo de la educación en nuestro país. Maestras Argentinas es un proyecto colectivo. A las más de 80 autoras y autores de los diferentes capítulos se suman numerosos intérpretes que a través de la narración oral hacen posible este audiolibro. Eduardo Mancini y Mariana Caballero fueron los compiladores y la edición es una producción conjunta del Centro Cultural La Toma, la Asociación Civil Inconsciente Colectivo y la Cooperativa de Pensamiento Margarito Tereré. Este material es de difusión libre.